eres una persona decente y vives moralmente bien y participas en la iglesia y Dios mío de mi vida, estás en aljaba, ¿verdad? Digo, tú eres de los meros buenos, ¿sí? Pero a mí me interesa que tú quedes completamente insatisfecho con la vida que vives, no porque sea mala, sino porque es humana. Y que tú voltees y tú digas, ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo vivir esta vida que esta gente vivió? Y no estoy hablando de lo espectacular solamente, aunque eso con frecuencia va a estar incluido. Yo estoy hablando de una vida donde todas las dimensiones de la vida están saturadas del mismo Espíritu que está adentro de Dios. Me acuerdo un hombre en mi tierra, se convirtió hace varios años. Y cuando yo estaba empezando a enseñarle los caminos del Señor, me decía, dice, es que no puedo creerlo, dice, no me cabe, no, se me hace un error. ¿Cómo Dios nos va a dar su propio espíritu? O sea, eso no puede ser, pastor, me decía. ¿Cómo Dios a nosotros, que usted sabe lo que somos, cómo nos va a dar su mismo espíritu de Él? Y se le hacía imposible. Pero así es. Ahora quiero que veamos ejemplos al respecto. Por ejemplo, a veces nosotros hablamos de diferentes cosas que son buenas, ¿verdad? Debemos de ser nosotros buenos hermanos, tener comunión, debemos estar, por ejemplo, un tema muy favorito de nosotros es la autoridad. Hay que estar bajo autoridad, hay que tener cobertura, hay que estar sometidos, ¿verdad? Y todos lo sabemos, nadie lo practica, pero en fin, ¿verdad? Todos sabemos que esto es un asunto importante. Yo volteo y veo la vida de José y volteo y veo la vida de Jesús. Por ejemplo, anoche cuando vimos nosotros que Jesús fue y estuvo sujeto a sus padres, ¿verdad? Tú no puedes hacer esto en lo natural, porque la naturaleza humana es rebelde. Y la naturaleza humana puede decir que sí fuera, pero por dentro, claro que no. Y cuando Jesús se sometió a la autoridad de sus padres, al igual que cuando José se sometió a la autoridad de Potifar o después de Faraón, había un elemento muy puro. Porque una cosa es que a mí me dicen, levanta esa bocina y tú vas ahí y la levantas, ¿verdad? Y otra cosa es que tú abraces que Dios ha puesto en el corazón de la persona que está armando el sonido. Digo, pienso por ejemplo en el taller que van a tener de microfonía, ¿verdad? No hay cosa más necesaria en una iglesia, ahora que tenemos sistemas de sonido, que un ingeniero de sonido lleno del Espíritu. Es más, el miembro del equipo de alabanza más indispensable que esté lleno del Espíritu es el ingeniero de sonido, porque él controla todos los instrumentos y todas las voces. Y no está conectado al Espíritu, y si él no tiene el Espíritu correcto, él va a echar a perder todo allá con los fierros. O sea, nosotros nunca podemos considerar un equipo de alabanza sin considerar la persona que está ahí atrás moviendo las palancas. Entonces, si una persona, si tú estás en una iglesia y dices, yo estoy bajo autoridad y mi pastor me dice que me pare, yo me paro, y mi pastor me dice que yo vaya y yo voy, eso es bueno, pero eso es a nivel 15. Obediencia a órdenes específicas es el primer y más básico nivel de obediencia, es el primer y más elemental nivel de autoridad. Autoridad genuina es cuando un hombre sabe lo que hay en el corazón de su amo, de su señor, de su patrón, de su pastor, de su papá, de su profe. ¿Sí? Autoridad genuina, y alguien estar bajo autoridad, por ejemplo, es como lo que Dios dice acerca del rey David. Dice, he hallado a David conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiero. O sea, David no necesita que le dé una orden, él sabe lo que yo deseo. David no necesita preguntar qué es lo que yo quiero, él sabe lo que yo quiero. Él continuamente se me adelanta y me prepara cosas que yo no le pedí, porque él conoce lo que yo deseo, porque es un hombre genuinamente bajo autoridad. O sea, Dios nunca le pidió a David que construyera una casa. Sin embargo, David entendió que Dios quiere una vida.
y le construyó una casa, aunque Dios no le dio la orden de construirle una casa. Al contrario, Dios le dijo, tú no la vas a construir. Y sin embargo, David dedicó el resto de su vida para preparar para la construcción de esa casa. Él hizo los planos, él preparó todo el material, miles de millones de dólares de oro, de plata, de piedras preciosas, de maderas finas, de todo lo habido y por haber. Todo eso lo hizo él y Dios no se lo dijo. Pero David era un hombre bajo autoridad. Su corazón estaba conectado al corazón de Dios. Él entendía a Dios y hacía lo que Dios quería, no solo lo que Dios en un dado momento le ordenaba. Esto solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. ¿Me comprendes? Esta manera de vivir es como Jesús vivió para con su Padre. Te quiero enseñar un par de pasajes. El que ya vimos ahorita, cuando Jesús fue lleno del Espíritu, Dios anuncia al mundo, este es mi Hijo amado. ¿Por qué no lo hizo de otra manera? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo cuando tenía 16 años y estaba en la sinagoga estudiando las Escrituras? Porque Dios ha determinado que los hijos de Dios serán hechos manifiestos por la actividad y gobierno del Espíritu de Dios. En otro pasaje nos dice, y Jesús dice, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa parte a mí se me hizo complicada, pero fue llevado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Supo por el Espíritu que no se iba a ir a predicar. Supo por el Espíritu que no iba a regresar a casa. Supo por el Espíritu que iba a ir al desierto, y iba al desierto para pelear con el diablo, para ser tentado. Y Jesús se sometió porque era un hombre guiado por el Espíritu Santo, dependía del Espíritu Santo, ¿sí? Hay un pasaje, por ejemplo, que me encanta, que hablando acerca de Jesús dice así. Es Lucas 4:14, dice, y después de toda la batalla, ¿verdad? Y de las tentaciones en el desierto, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, cuando la Escritura te dice algo y no lo deja nada más a tu imaginación, es porque te quiere señalar que eso es importante. Entonces hay otro lugar, por ejemplo, que Jesús estaba enseñando a la gente en la casa en Capernaum, después, donde, ¿se acuerdan? Donde bajan el paralítico abriendo un hoyo en el techo. Pero dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, dando a entender, siempre estaba manifestado el poder para sanar de la misma manera. Y Jesús era sensible a cuando el Espíritu Santo le estaba guiando para hacer esto y cuando le estaba guiando para hacer aquello. Por ejemplo, el cojo que fue sanado cuando Pedro y Juan llegan al templo, ¿verdad? Y le dicen, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y se levanta y queda totalmente sanado. Jesús pasó por enfrente de ese cojo un montón de veces. ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no sanó a todos los que fueron sanados un mes y medio después de su muerte? ¿Por qué no los sanó él antes? Si seguramente tuvo contacto con muchos. Porque Jesús era dirigido por el Espíritu Santo, dependía del Espíritu Santo, escuchaba al Espíritu Santo. Por eso Jesús se levantaba en las madrugadas para ir a orar, no para cumplir con una disciplina, sino porque él necesitaba mantenerse en comunión en sensible al Espíritu Santo. Por eso a veces se iba toda la noche a orar, porque quería estar conectado constantemente, y él dependía del Espíritu Santo para todas las cosas que hacía. A mí me llama la atención que hay veces donde la multitud se enardece y lo quiere matar, y Jesús pasa directo por en medio de ellos, ¿sí? Y también me llama mucho la atención que, discúlpenme, se me olvidó apagar esta cosa, pero me llama mucho la atención que hubo veces que gente se enojó con él y Jesús se escondió. Me llama la atención que hubo veces donde él simplemente dijo una palabra y fue sanada la persona y los demonios se le salieron. Y hubo otras veces que se inclinó, agarra tierra, le escupe, hace lodo, se lo unta y le dice, ve a tal y cual lugar y ahí será sanado. Y dices, ¿por qué lo hizo diferente? Porque Jesús era guiado por el Espíritu de Dios en todo su caminar. Él dijo, yo no hago nada más que lo que veo al Padre hacer. O sea, tú tienes que entender que hay una perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y cuando Dios se hizo hombre, cuando Jesús se hizo hombre, esa unidad siguió en perfecta armonía. Y Él era siempre guiado por el Espíritu. Pero la maravilla es que Él dijo, ahora ustedes van a vivir así. Obviamente no lo vamos a hacer con la perfección de Cristo, ¿verdad? Pues, obviamente, pero esa es nuestra vida, ese es nuestro destino. Fíjate, en Hebreos capítulo 9 dice que Jesús por el Espíritu Santo se entregó a sí mismo sin mancha a Dios. O sea que yo no puedo vivir una vida sin mancha porque yo me esfuerzo, sino puedo vivir una vida sin mancha porque yo camino cada vez más en colaboración con el Espíritu de Dios. Para Jesús presentarse sin mancha a Dios, el Espíritu Santo estaba activo y operando en su vida, de la misma manera en nosotros. Ahora, quiero que entiendan, y Robbie y yo estuvimos platicando esta mañana al respecto, o sea, Jesús es Dios y siempre fue Dios y nunca dejó de ser Dios. Y siendo Dios, sin embargo, Él dependía del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí? O sea, si siendo Dios en la carne, si siendo Él dependió y fue sensible y siguió las indicaciones del Espíritu Santo en toda su vida terrenal, ¿cuánto más nosotros? Y una de las cosas que más me sorprendió al respecto de todo esto es cuando nos habla precisamente en Hechos capítulo 1 de algo que hizo después de resucitado. Fíjense, Hechos 1, verso 1 y 2 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso me hace o sea, este es Cristo, ok, está bien. Cuando estaba en la tierra vino en humildad, vino como el humilde carpintero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ya venció la muerte, ya pagó por el mundo, ya pasó la cruz, ya resucitó de los muertos en gloria, ¿verdad? Ya todas estas cosas extraordinarias sucedieron. Y sin embargo, para darle mandamientos a sus discípulos, lo hace por el Espíritu Santo. Total dependencia del Espíritu. Jesús siempre caminó en completa armonía con el Espíritu de Dios, en completa sensibilidad al Espíritu de Dios, en complacencia al Espíritu de Dios, en cada indicación, en cada impresión, en cada revelación, todo. Y ahora nosotros, porque no vamos a ser mejores cristianos porque salimos de aquí con un montón de conocimiento que los predicadores les hemos dado. Y el conocimiento de la verdad es sumamente importante. Pero necesitamos nosotros encontrar, porque en ti y en mí no hay la fuerza para vivir las cosas que leemos en el libro. No hay la inclinación para leer las cosas que leemos en el libro. Es más, el deseo que tú tienes de hacer lo que Dios dice es un deseo dado por el Espíritu de Dios. No es tu deseo humano. No es porque tú eres buena persona y quieres hacer lo que Dios dice. Es porque Dios ha puesto en ti deseos. Él produce en nosotros así el querer como el hacer. Entonces, si tú ya estás aquí, eso es para mí una evidencia que el Espíritu ya está trabajando en tu vida y que ya ha puesto anhelos en tu corazón. Y yo sé que tú tienes deseos que no son del Espíritu Santo. Todos tenemos. Los deseos de la carne son una realidad, pero los deseos del Espíritu ya están operando en ti. Y a la medida que tú le haces caso a los deseos del Espíritu y a las indicaciones del Espíritu, a medida que tú haces eso, tú vas haciéndote más y más manifiesto como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces es absolutamente esencial que encontremos esa conexión donde tú vives bajo el gobierno del Espíritu, ¿sí? Donde tú eres sensible a su voz. Fíjense, me pasó un detalle. Llegamos aquí el lunes, ya ni sé qué día llegamos. Llegamos aquí el lunes y vi el programa del lunes y supe en mi interior que yo iba a predicar el lunes en la noche. Aunque decía José Luis Peñalosa, pero lo supe. Dices, ¿cómo lo supiste? No sé, pero lo supe.
Y sé que fue el Espíritu de Dios que me estaba advirtiendo y preparando. Y hey, Enrique, ubícate, ¿verdad? No te metas a admirar el paisaje ahorita, tienes trabajo. Y dicho y hecho, llego aquí yo 15, 20 minutos, ¿verdad? Y me dan la noticia, ¿verdad? Que José Luis, que aquí es el que manda, ¿verdad? Pues dice Enrique, por favor, predico hoy en la noche. Pero yo ya lo sabía, porque el Espíritu nos muestra las cosas que han de venir, nos prepara para ellas. Nos va hablando cosas, nos va mostrando las cosas que necesitamos saber en la vida. Es más, para entender la Biblia, que es la unción del Espíritu la que nos enseña las cosas, no es el predicador. Ahora, se necesitan predicadores, la Escritura lo dice claramente, pero si tú no estás bajo una influencia del Espíritu Santo, no entenderás nada. Y cuando tú te metes en la mañana con tu Biblia, voy a leer mi Biblia, voy a hacer mi devocional, si el Espíritu Santo no interviene en alguna forma, tú no entenderás nada de lo que leíste. Tu dependencia, mi dependencia del Espíritu de Dios en el día a día es absoluta. Alguien nos dijo una vez, dice, todos queremos la presencia de Dios, pero no siempre. Queremos la presencia de Dios en el culto, queremos la presencia de Dios en el momento donde se